Diciembre de 1944. El bosque de las Ardenas, silencioso, blanco y expectante. La nieve caía como ceniza sobre los cascos rotos. El suelo temblaba con truenos lejanos. No era el clima, sino la guerra. A través de la niebla, un convoy de hombres derrotados avanzaba a trompicones hacia el oeste. Sus rostros estaban grises por la escarcha y la derrota. Entonces llegó la voz. Afilada. Metálica. Dominante. Nadie se rinde. ¿Me oyes? Nadie. General George S. Patton, gafas protectoras congeladas, mandíbula bloqueada y ojos ardientes como magnesio. Su tercer ejército estaba rodeado, hambriento y helado. Todos los mapas gritaban retirada. Todos los generales imploraban paciencia. Patton no dio ninguna. Él vio lo que otros no pudieron, que la trampa más mortal de la guerra podía convertirse en su punto de inflexión si lograba que los hombres lucharan cuando sus cuerpos pedían parar. Esta es la historia de aquel momento, cuando un general desafió el clima, las probabilidades y su propia reputación, y al hacerlo, salvó a Europa del colapso. 16 de diciembre de 1944. El amanecer apareció en Bélgica como una mancha gris y baja. En las Ardenas, los soldados aliados creían estar descansando. Faltaban días para las vacaciones de Navidad. El frente estaba tranquilo. Entonces, trueno. A las 5:30 de la madrugada, más de 1500 cañones de artillería alemanes abrieron fuego. Los árboles explotaron. La nieve blanca se volvió negra. Fue la última apuesta del Reich, la operación Wacht am Rhein, el esfuerzo desesperado de Hitler por dividir la línea aliada y capturar Amberes. 200.000 soldados alemanes. Más de 1000 tanques. Y los aliados, apenas un tercio de eso. Los operadores de radio estadounidenses lo calificaron de caos. Salieron de la niebla como fantasmas, escribió uno. Regimientos enteros desaparecieron en el bosque. Las carreteras estaban atascadas de refugiados, jeps y heridos. Al caer la noche, el frente se había derrumbado en pánico. La 106ª División de Infantería dejó de existir. La 28ª quedó destrozada. Y la orgullosa 101ª División Aerotransportada, los mismos paracaidistas que habían saltado a Normandía, se encontraron atrapados en la encrucijada de Bastogne, rodeados por todos lados. La temperatura descendió a -20 grados. La congelación se cobró más hombres que balas. Los proyectiles se congelaron antes de explotar. Los camiones no arrancaban. En Bastogne, los médicos se quedaron sin morfina y cosieron las heridas con alambre. Desde su cuartel general en Luxemburgo, el general Eisenhower leyó los primeros informes. Miró a sus comandantes. ¿Quién puede contraatacar? Silencio. Omar Bradley negó con la cabeza. Los británicos estaban demasiado al norte. El primer ejército de Hayes estaba destrozado. Solo una voz respondió. De Patton. Habló sin dudar. Dame 2 días, dijo, y dirigiré a mi ejército hacia el norte. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez por incredulidad. El tercer ejército de Patton se encontraba a 240 kilómetros al sur, ya comprometido con otra ofensiva. Desplazarlo significaría girar todo un frente 90 grados entre ventiscas y carreteras llenas de cráteres. George, advirtió Eisenhower, no puedes moverte tan rápido con este clima. Patton se inclinó hacia adelante. Puedo y lo haré. Afuera, la nieve se espesaba, los copos se arremolinaban como ceniza sobre las ruinas de Bélgica. Dentro, comenzaba una guerra de creencias. Porque la arrogancia de Patton no era mera bravuconería. Era una convicción convertida en arma. Creía que el impulso era moral, que la retirada infectaba el alma más rápido que la derrota. Para él, la rendición era una enfermedad. Y prefería quemar su ejército antes que dejar que se contagiara. A medida que llegaban los despachos, el mapa de Europa parecía desangrarse. Ciudades con nombres extraños, Saint-Vit, Hufalize, Clairvaux, desaparecieron bajo la marea alemana. Los civiles huyeron hacia el oeste a través de carreteras cubiertas de nieve, susurrando oraciones mientras las columnas de panzers pasaban atronadoramente. De regreso al cuartel general del Tercer Ejército en Nancy, Francia, el personal de Patton recibió nuevas órdenes,
escritas a mano y furiosas: prepárense para dirigir todo el ejército hacia el norte. Objetivo: Bastoña. El coronel Harkins miró fijamente el papel. «Señor, eso es imposible», dijo cuando llegó Patton. Patton ni siquiera se sentó. «También lo es perder», respondió. En cuestión de horas, los motores cobraron vida con un rugido. Los mecánicos descongelaban el diésel con sopletes. Los intendentes registraban los depósitos en busca de equipo de invierno que no existía. Los oficiales volvieron a dibujar los mapas con lápiz, trazando rutas sobre ríos congelados y puentes bombardeados. En una sola noche se ordenó el desplazamiento de 250.000 hombres. Los conductores llevaban raciones, gasolina y una regla: nadie se detiene. Un soldado de Texas escribió en su diario: «Parecía que nos estaban lanzando a una tormenta sin techo ni suelo». Pero los ojos del anciano te hacían creer que podíamos caminar sobre la nieve. La leyenda de Patton siempre había sido ruidosa: pistolas con empuñadura de nácar, blasfemias, la prensa llamándolos sangre y tripas. Pero ese invierno, su furia tenía un nuevo propósito. No era vanidad, era combustible. Sabía que sus hombres estaban destrozados, con frío y aterrorizados. Así que les dio algo más fuerte que el miedo: el mismo. Aún así, ni siquiera Patton pudo gritarle al clima. La ventisca se intensificó. Las líneas de suministro se congelaron. Los caminos se convirtieron en cristal. En algún lugar de la nevada, un convoy se deslizó por una loma. 30 vehículos desaparecieron en segundos. Otros se quemaron solo para calentarse. Para la tercera noche, la radio crepitó con un mensaje desde Bastogne: rodeados. Poca munición. Que Dios nos ayude. Patton se quedó mirando la transmisión, en silencio. Luego dijo suavemente, casi para sí mismo: Dios está ocupado. Nosotros nos encargaremos. Salió a la nieve y observó el cielo, ese techo gris interminable que había dejado en tierra a los bombarderos y cegado a los exploradores. En algún lugar más allá, imaginó que el destino observaba, poniendo a prueba su determinación. Se volvió hacia su ayudante. «Mañana», dijo, «nos moveremos. No importa la tormenta. Y díganle a mis hombres que si alguien piensa rendirse, no lo haga». Sonrió, una sonrisa dura y agotada. «Porque no los dejaré». A la mañana siguiente, los motores rugieron al encenderse. El tercer ejército inició su marcha imposible hacia el norte, hacia la ventisca, hacia la leyenda. La noche cayó como tinta sobre Francia. Columnas de camiones se extendían por kilómetros, con los faros apagados y los motores rugiendo por el frío. Desde el aire, parecían un río silencioso de fantasmas arrastrándose por la nieve. Dentro de cada taxi había un hombre que corría por el café, la adrenalina y la voz de Patton resonando en su cabeza. Nadie se rinde. Nadie se detiene. La orden había salido apenas unas horas antes, pero el tercer ejército ya estaba en movimiento. El personal de Patton lo había calificado de imposible. La posición del ejército se extendía a lo largo de 800 kilómetros. El combustible escaseaba. Las carreteras estaban cubiertas de hielo. Incluso el clima parecía estar del lado de Hitler. Pero Patton no escuchó las probabilidades. Él creía en una sola cosa: la velocidad. «Si podemos movernos más rápido que el miedo», dijo, «ganaremos». Y así comenzó el mayor giro logístico de la guerra. En el cuartel general, las máquinas de escribir resonaban como ametralladoras. Los despachadores gritaban por radio, desviando cuerpos enteros hacia el norte. Los convoys de combustible avanzaban sin parar desde Cherburgo. Los mecánicos trabajaban a la luz de las velas, desmontando piezas de los tanques averiados para mantener otros en funcionamiento. Cada soldado se convirtió en parte de una máquina, un engranaje humano en un milagro. Giratorio. El coronel Harkins dijo más tarde: ya no era estrategia. Era convicción. Al amanecer, 250.000 hombres y 1.000 tanques avanzaban lentamente hacia el norte entre aguanieve y niebla. El ejército se extendía a lo largo de más de 96 kilómetros. Los camiones resbalaban sobre el hielo negro. Los hombres se congelaban dentro de las torretas. Pero nadie se detuvo. Un soldado raso de Pensilvania recordó haber conducido 30 horas seguidas. Tenía las manos pegadas al volante.
La nieve era tan espesa que no sabía si estábamos en la carretera. Pero en algún lugar de mi mente podía oírlo, Patton. Juro por Dios que era como si su voz nos mantuviera con vida. De regreso en Luxemburgo, Eisenhower observó con incredulidad cómo se desarrollaba la operación. ¿Cuántas divisiones se están moviendo?, preguntó. El asistente de Patton respondió, todos. Era cierto. Todo el tercer ejército, 4 cuerpos, 10 divisiones, giraba hacia el norte como un frente de tormenta. Y lo hicieron en un tiempo récord. Ni siquiera las interceptaciones de radio alemanas lo podían creer. Una transcripción del 19 de diciembre dice, los estadounidenses se están reagrupando más rápido de lo esperado. A una velocidad inimaginable. Su comandante debe estar loco. Tenían razón en parte. Locura o genialidad. Para Patton, la línea era delgada. Exigía agotamiento a su personal. Reescribía las órdenes a mano. Exigía informes de progreso cada hora. Cuando un oficial le dijo que un puente estaba congelado, Patton espetó. Entonces cruza más rápido para que no tenga tiempo de derrumbarse. No era sarcasmo. Era convicción. Había estudiado a Napoleón, Aníbal, César. Comprendía que la guerra no la ganaban quienes esperaban, sino quienes actuaban. Esa noche, cayó una tormenta de nieve. El viento aullaba en los valles. Las columnas se detuvieron. Los tanques se congelaron. Pero aún así, siguieron adelante. Patton no se limitó a dar órdenes desde un escritorio. Se dirigió él mismo al frente, con su jeep abriéndose paso entre la nieve, con las pistolas brillando bajo el abrigo. Cuando se detuvo en un convoy de suministros varado en la nieve, un teniente gritó, «Señor, los hombres no pueden continuar sin descansar». Patton saltó del jeep, con las botas hundiéndose en el hielo. Miró al oficial directamente a los ojos. «Hijo, los hombres pueden dormir en el cielo. Ahora mismo, nos mudamos». Quienes lo vieron esa noche dijeron que se sentían como ver a un hombre poseído, por la furia, por la fe, tal vez por el destino mismo. A medida que el tercer ejército avanzaba lentamente hacia el norte, la noticia se extendió por todas las divisiones. «Nos vamos a Bastogne». El nombre se convirtió en un grito de batalla. Porque dentro de esa ciudad congelada, rodeada de tanques y artillería, la 101 división aerotransportada aún resistía, hambrienta, exhausta, esperando. Y Patton sabía que si no los alcanzaba pronto, serían borrados. A las 2 de la madrugada del 21 de diciembre, el cuartel general de Patton recibió otra transmisión desde el frente, Bastogne casi sin suministros. Los blindados alemanes se acercan. Dio un puñetazo sobre la mesa. «Lo conseguiremos», gruñó. «Aunque tenga que arrastrar a todo este ejército por sus malditas orugas». Y de alguna manera, increíblemente, el movimiento continuó. A través del aguanieve. A través de la artillería. A través de noches tan frías que las botas de los hombres se congelaban hasta el suelo. El 22 de diciembre, 48 horas después de su promesa, el tercer ejército había completado su giro. 250.000 soldados, 1.000 tanques y 25.000 vehículos habían girado 90 grados a través del infierno y habían alcanzado la posición de ataque. El personal de Patton observaba el mapa en silencio. Lo habían logrado. Él simplemente asintió. «Ahora», dijo, «atacaremos». No fue un triunfo. Fue inevitable. Pero incluso Patton sabía que necesitaban más que acero. Necesitaban el cielo. Porque encima de ellos, la tormenta seguía rugiendo, encallaba los bombarderos aliados, cegaba a los exploradores y congelaba los motores. Y en lo más profundo de Bastogne, los hombres de la 101ª División Aerotransportada esperaban bajo un cielo gris y despiadado. ¿Podrían resistir el tiempo suficiente hasta que llegue la ayuda? ¿O el milagro de Patton terminaría en nieve y silencio? Solo una cosa podría decidirlo: el clima. Y Patton, que nunca esperaba la suerte, decidió exigirla. 23 de diciembre de 1944. Las Ardenas habían vuelto a quedarse en silencio, el tipo de silencio que parece incorrecto. En algún lugar debajo de ese silencio, miles de soldados se acurrucaban en trincheras llenas de nieve, rezando por un amanecer que no llegaba. Su aliento se congeló en el aire. Los rifles se atascaron. Las provisiones se acabaron.
Allá arriba, la tormenta se negaba a amainar. Sin aviones. Sin suministros. Sin rescate. Y en algún lugar, a cientos de millas de distancia, George S. Patton miró ese mismo cielo y gruñó: «Si esos cabrones no me dan el tiempo, lo tomaré yo mismo». Llamó a su capellán, el coronel James O'Neill. El hombre entró con cautela, la Biblia en una mano y el miedo en la otra. Patton estaba de pie detrás de su escritorio, paseándose. «Quiero una oración», dijo. O'Neill parpadeó. «¿Una oración, señor? Para el buen tiempo. Para matar alemanes». El capellán dudó. «Puede que tarde un poco en recomponerse». La mirada de Patton fue como una bayoneta. «No tienes tiempo. Escríbelo ahora». O'Neill miró fijamente su papel, con las manos temblorosas, y comenzó a escribir: «Padre todopoderoso y misericordioso, te suplicamos humildemente por tu gran bondad que refrenes estas lluvias inmoderadas, concédenos buen tiempo para la batalla». Patton tomó la hoja, la hojeó y asintió. «Bien. Impriman 10.000 copias. Distribuyan a todos los hombres de este ejército». El capellán parpadeó. «De nuevo. 10.000. La voz de Patton tronó: «Diablos, que sean 250.000. Quiero que todos los soldados hablen con Dios, y quiero que él escuche». Esa noche, esas palabras viajaron a través de las filas congeladas. Los hombres leyeron la oración a la luz de una linterna, murmurándola con los labios agrietados. Algunos rieron, otros lloraron. Pero todos la leyeron. Y entonces, algo cambió. Por la mañana, el viento había disminuido. Al mediodía las nubes empezaron a disiparse. Por la tarde, el sol salió a la superficie. Por primera vez en días, los aviones aliados rugieron en el cielo. Los C-47 lanzaron víveres, municiones y esperanza sobre Bastogne. Los P-47 Thunderbolt ametrallaron convoys enemigos. Los soldados señalaron hacia arriba, atónitos. «Patton lo hizo», susurró alguien. Para los hombres, fue como una intervención divina. Para Patton, fue una prueba de preparación y oportunidad. Sonrió al ver pasar los bombarderos. «¿Lo ves?», le dijo a O'Neill. «Ahora Dios está de nuestro lado, o quizás nosotros finalmente estamos del suyo». Esa noche, Patton escribió en su diario: «El enemigo teme a nuestros tanques. Pero lo que debería temer más es nuestra fe». Su fe no era religiosa como la del capellán. Era creencia, en la voluntad, en el destino, en el movimiento. Había construido toda su vida en torno a ello. Patton dijo una vez: «Un buen plan, ejecutado violentamente ahora, es mejor que un plan perfecto la próxima semana». La tormenta que estalló pareció ser una prueba de que el universo estaba de acuerdo. Cuando el cielo se despejó, sus hombres avanzaron nuevamente, cansados, congelados, medio ciegos, pero impulsados por algo más grande que las órdenes. Estaban siguiendo a un hombre que parecía doblar la realidad misma. Un capitán recordó más tarde: «Nos estábamos congelando, muriendo de hambre, agonizando». Pero cuando salió el sol, alguien gritó: «La oración de Patton funcionó», y toda la fila simplemente cobró vida. No se puede fingir esa clase de creencia. Mientras tanto, dentro de Bastogne, la 101ª División aerotransportada todavía resistía. Los tanques alemanes rodearon la ciudad. Su comandante, el general Heinrich von Luttwitz, envió un ultimátum: rendirse. La respuesta del general de brigada Anthony M. Aulife fue solo una palabra: cojones. Ese desafío se convirtió en leyenda y llegó a manos de Patton en cuestión de horas. Cuando su asistente leyó el mensaje en voz alta, Patton se rió tan fuerte que casi se cae. «Hermoso», dijo. «Dile a M. Aulife que le llevaré la cena». Pero entre él y Bastogne todavía había 48 kilómetros de un infierno helado, bosques minados y plagados de emboscadas, aldeas reducidas a cenizas y carreteras demasiado resbaladizas para los tanques. Patton sabía que necesitarían otro milagro para abrirse paso. Pero ahora los hombres creían que los milagros eran posibles. Como escribió un sargento a casa: «Antes pensábamos que Patton estaba loco. Ahora pensamos que quizá lo eligieron». Esa fe peligrosa y contagiosa, los conduciría directamente al enfrentamiento más sangriento de toda la guerra. Porque un cielo despejado significaba visibilidad.
y la visibilidad significaba que ambos lados podían verse de nuevo. Patton miró hacia el norte. Vio humo sobre Bastogne. Se volvió hacia su chofer. «A calentar motores», dijo. «Mañana haremos historia». Nochebuena, 1944. El bosque ardía de nuevo. Las luces trazadoras rojas atravesaban la nieve que caía y las explosiones iluminaban los pinos como una festividad retorcida. Los hombres luchaban hasta las rodillas en montones de nieve manchados de negro por el humo. En algún lugar en medio de ese caos, los tanques de Patton avanzaron atronadores hacia el norte, rumbo a Bastogne. Cada milla fue ganada con sangre. La cuarta división blindada encabezó la carga, los motores rugían y las orugas giraban sobre el hielo. Detrás de cada cresta esperaban cañones alemanes de 88 milímetros, invisibles hasta que disparaban. Los proyectiles llegaban con un sonido que los soldados nunca olvidarían, un grito desgarrador, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. Un operador de radio gritó por encima del ruido: «¡Estamos atrapados!». Desde su vehículo de mando, Patton respondió: «Entonces sujétenlos con más fuerza». Para él, el movimiento era oxígeno. «Si te quedas estancado, morirás». Durante la noche, sus hombres avanzaron lentamente, a veces solo 50 metros a la vez. La congelación volvió morados los dedos y la sangre se congeló antes de tocar el suelo. Aún así, nadie se detuvo. Tenían una misión: llegar a Bastogne antes de que desapareciera. Dentro de la ciudad, la 101 División Aerotransportada apenas resistía. La munición se racionaba por balas. Los médicos derritieron nieve para obtener agua. Cada casa se había convertido en una fortaleza. Cuando los tanques alemanes irrumpieron en las afueras, los paracaidistas esperaron hasta que estuvieron a 20 metros de distancia, y luego dispararon bazucas desde los áticos. Las explosiones sacudieron las ventanas congeladas. Un joven teniente escribió en su diario: «Nos queda una bala». Después, cuchillos y puños. La mañana de Navidad, los enviados alemanes llegaron bajo bandera blanca. Le dieron un ultimátum al general M.C. Aulife: rendirse o morir. M.C. Aulife garabateó su respuesta en un trozo de papel. Una palabra: cojones. Esa nota cruzó las líneas enemigas. Por un momento, ambos bandos rieron con incredulidad. Pero detrás del humor se escondía la desesperación. El desafío por sí solo no podía detener a los tanques. Necesitaban rescate. Necesitaban a Patton. Y él venía. A las 16 horas del 26 de diciembre, los tanques punteros de la cuarta división blindada alcanzaron la carretera sur hacia Bastogne. Las ametralladoras alemanas rastrillaron la nieve. Los hombres de Patton los atacaron metro por metro. Un comandante de tanque llamado Abrams, sí, el que luego fue honrado con el principal tanque de batalla de Estados Unidos, dijo por radio: «Estamos avanzando». Minutos después, su Sherman atravesó la última barricada. Polvo, hielo y humo llenaron la calle. Un paracaidista salió de las ruinas, sucio, cojeando y todavía con su rifle en la mano. «Me alegro de verlos, muchachos», dijo. Abrams simplemente sonrió. «Nos costó un poco encontrarte». Los vítores estallaron en toda la ciudad. Algunos hombres lloraron abiertamente. Otros simplemente miraban los tanques como si temieran estar soñando. Durante 6 días habían luchado sin descanso. Ahora, la pesadilla se abrió paso hasta lo más profundo de su ser. Afuera de la ciudad, Patton estaba de pie junto a su vehículo de mando, con nieve en su abrigo y binoculares en la mano. Cuando llegó el mensaje, Bastogne, aliviado, no sonrió. Él simplemente murmuró: «Ya era hora, maldita sea». Luego, casi en voz baja, dijo: «Feliz Navidad». Pero la batalla no había terminado. La ofensiva alemana continuaba a lo largo del frente de 80 millas. El contraataque de Patton había abierto un agujero en la línea enemiga, pero miles más siguieron luchando. En las semanas siguientes, sus divisiones recuperaron ciudad tras ciudad, convirtiendo la gran apuesta de Hitler en una lenta retirada. A mediados de enero, el bulto en el mapa aliado había desaparecido. El precio: casi 90.000 bajas aliadas. La nieve se volvió roja, luego marrón y luego desapareció con el deshielo. ¿Cuándo? Los periodistas le preguntaron a Patton cómo lo había hecho. Él solo dijo: «El truco era sencillo.
Nunca dejábamos de movernos. Para los soldados, ese movimiento era como el destino mismo, brutal, implacable, imparable. Habían seguido a un hombre que se negaba a reconocer la palabra imposible, y de alguna manera, la imposibilidad obedeció. Cuando los cañones quedaron en silencio, un cabo escribió a casa: «No creo que lucháramos por la gloria. Luchamos porque el viejo nos hizo creer que rendirse era peor que morir». El bosque de las Ardenas volvió a quedar en silencio. Los árboles se habían ennegrecido y la nieve se había derretido formando barro. Los tanques de Patton descansaron y los motores hicieron tic-tac mientras se enfriaban. Pero para el general, el descanso era desconocido. Sabía que esta victoria no era solo táctica, era personal. Había demostrado que la fuerza de voluntad podía superar al clima, al miedo e incluso al destino. Aún así, en el silencio posterior a la batalla, otro pensamiento se coló. ¿Cuántos hombres habían sido congelados por sus órdenes? ¿Cuántas oraciones quedaron sin respuesta para que las suyas se hicieran realidad? Por primera vez en semanas, Patton sintió el peso del costo. Se apartó del campo de batalla y susurró: «Dios ayude a aquellos que no pudimos salvar». Y, sin embargo, en el fondo, él ya sabía algo que los libros de historia nunca captarían por completo: que la victoria nunca es limpia. Está escrito con sangre, nieve y silencio. La batalla de las Ardenas había terminado. Pero para Patton, la guerra dentro del recién había comenzado. Enero de 1945. La nieve se estaba derritiendo y formando ríos de barro, pero la mente de Patton seguía en llamas. El mundo lo aclamó como un salvador, el hombre que rompió las Ardenas, pero él no se sintió victorioso. Cabalgó por caminos bordeados de tanques destrozados y cruces blancas. Cada pocos kilómetros ordenaba al jeep que se detuviera. Él salía, permanecía en silencio y miraba las tumbas. «Buenos soldados», murmuró. «Mejores de lo que merecía». Para los de afuera, él era hierro, medallas, arrogancia, pistolas de marfil pulido. En el interior, las grietas se iban extendiendo. Le escribió a su esposa: «A veces me pregunto si Dios me deja ganar para recordarme cuánto le debo por cada vida perdida». Había ganado su guerra, pero las matanzas no se habían detenido dentro de su cabeza. El sueño llegaba a ráfagas. Se despertaba por la noche oyendo motores, el crujido de la nieve y hombres gritando su nombre. La prensa quería discursos triunfales, Washington quería diplomacia. Patton quería movimiento. La quietud parecía decadencia. En las reuniones informativas, argumentó que los aliados debían seguir presionando, hasta llegar a Berlín antes que los soviéticos. Eisenhower dijo que no. Patton golpeó la mesa con tanta fuerza que los frascos de tinta saltaron. «Tenemos al enemigo corriendo», gritó. «¿Ahora paramos? Eso no es victoria, es política». Pero la orden se mantuvo. A su ejército se le ordenó mantener la posición. Para un hombre que vivía del impulso, verse obligado a detenerse era una tortura. Caminaba de un lado a otro por el cuartel general como un león enjaulado, estudiando mapas que ya no importaban. Sus oficiales intentaron aliviar el ambiente. Uno bromeó: «Al menos hiciste que la Navidad de Hitler fuera miserable». Patton no se rió. «Yo también hice viudas», dijo en voz baja. En momentos privados, le confesó al capellán O'Neill: «Quizás Dios me dejó liderar porque fui el único tonto con la arrogancia suficiente para seguir adelante. Pero la arrogancia tiene consecuencias». Él sabía que lo estaba pagando. En abril de 1945, Alemania se estaba derrumbando. Los tanques de Patton entraron en ciudades que parecían ciudades fantasmas, banderas rotas y civiles muriendo de hambre. Ordenó a sus tropas que los alimentaran. «La compasión también es disciplina», dijo. Fue la misma lección que la guerra había grabado en él: la misericordia podía ser más fuerte que el odio. Cuando finalmente cesaron los combates, Europa era escombros. Patton debería haber sentido paz. En cambio, sintió vacío. Los periodistas preguntaron qué significaba la victoria. Él respondió: «Significa que podremos empezar la próxima guerra desde una mejor posición». Fue mitad broma, mitad profecía, porque en cuestión de meses, la Guerra Fría estaba en ascenso. Su franqueza le granjeó enemigos en Washington. Era demasiado honesto para tiempos de paz.
A finales de 1945 fue destituido del mando. Aún así, escribía constantemente en su diario. Habló de sus hombres, del destino, del precio del liderazgo. Una entrada decía: lo más difícil para un soldado no es la batalla, es sobrevivir. Ese diciembre, mientras inspeccionaba sus tropas en Alemania, el coche de Patton chocó contra un camión. Fue arrojado hacia adelante y su cuello se golpeó contra el cristal. Quedó paralizado instantáneamente. Cuando los médicos llegaron hasta él, susurró: «Esta es una forma infernal de morir». 12 días después, ya se había ido. En su funeral, el cielo sobre Luxemburgo estaba gris, como el día en que comenzaron las Ardenas. Miles de soldados se alineaban en la carretera, en silencio. Un solo tanque disparó su cañón una vez y el eco resonó por todo el valle. En su lápida había 6 palabras que resumían su vida: deber, honor, patria, fe, coraje, gloria. Pero tal vez su legado más verdadero fue más simple. Nunca permitió que sus hombres se rindieran, ni ante el enemigo, ni ante el miedo, ni siquiera ante el frío. Y a través de ese desafío, les enseñó algo que ningún manual jamás podría enseñarles: ese coraje no es ruidoso. Es la silenciosa negativa a dejar de moverse cuando el mundo se congela a tu alrededor. La batalla de las Ardenas puso fin a la última gran pesadilla de la guerra, pero también reveló una verdad que aún resuena en cada uniforme: la victoria nunca es una cuestión de conquista. Se trata de resistencia. Mientras la película de su vida se desvanece en negro, la voz de Patton persiste, la línea que escribió apenas unas semanas antes de su muerte: el soldado lucha no porque odie lo que tiene delante, sino porque ama lo que está detrás de él. La historia recuerda las batallas. Pero lo que forma a las naciones son los hombres que se niegan a quebrarse cuando hacerlo sería más fácil. Si esta historia te conmovió, quédate con nosotros. Vendrán más momentos olvidados, donde el desafío, la fe y el fuego cambiaron el curso del mundo.